Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu gracia y misericordia sobre nuestras vidas, porque estamos en este lugar reconociendo que necesitamos de ti, Señor. Tú eres la fuente de la vida y no existe otro Dios que se pueda comparar contigo. Anhelamos en esta noche tu presencia, al Espíritu Santo en este lugar, llenando nuestras vidas y corazones. Te agradecemos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muchas bendiciones. Hoy vamos a estar tocando un tema titulado Los secretos de la presencia de Dios, o cómo cuidar la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos hablando de la presencia del Señor, nos estamos refiriendo a Dios mismo manifestado en un lugar. La presencia de Dios es Dios manifestado en un lugar de una manera que puede ser sensitiva, que se puede percibir, que se puede ver, que se puede palpar. Cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos la historia de Moisés en Éxodo 33:14. Dios le dijo a Moisés: voy a sacarlos de la tierra de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Pero no voy a ir con este pueblo porque es un pueblo rebelde y contumaz, y de pronto los quebranto en el camino. Y Moisés le contestó al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. Si tú vas con nosotros, iremos, pero si tú no vas con nosotros, no saldremos a ningún lugar. En otras palabras, Moisés estaba reconociendo que lo más importante para él y para la nación de Israel en el tiempo que iban a pasar por el desierto era la gloria y la presencia de Dios. Y Dios concedió esa petición de Moisés. La presencia de Dios inmediatamente apareció sobre el pueblo de Israel. En el día en forma de una columna de nube y en la noche en una columna de fuego que los guiaba en todas sus jornadas. La presencia de Dios estaba en medio de ellos, también en el tabernáculo. Y todo gracias a que Moisés pidió la presencia de Dios. Todo pastor, todo líder, todo profeta y todo ministro debe entender que lo más importante en su vida y en la vida de la congregación, de un grupo, del evangelismo, de la intercesión o de cualquier ministerio dentro de la iglesia, lo más importante es la presencia de Dios. Que sin la presencia de Dios no tiene sentido nada de lo que hacemos, porque la presencia de Dios es la que le da razón e importancia a cada reunión que tenemos. En Éxodo 33:14, Dios le da esta respuesta a Moisés. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Qué bonito es el Señor, que responde a la búsqueda humana ante su presencia. Moisés anheló la presencia de Dios, pidió la presencia de Dios y Dios le contestó: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y durante 40 años la presencia de Dios guió a Israel por el desierto. La presencia de Dios es una bendición para la casa. La presencia de Dios es una bendición para la iglesia. La presencia de Dios es una bendición para el negocio. La presencia de Dios es una bendición para cualquier lugar donde nos encontremos. Cuando nosotros vamos a 2 de Crónicas 7, del 1 al 2, encontramos que Salomón había construido el gran templo de Dios, el templo de Salomón, el templo más ostentoso y más hermoso del mundo entero de su tiempo. Y Salomón entra al templo, se para delante del pueblo y vio el templo tan hermoso, cubierto en algunas partes de oro, piedras preciosas, cortinas hermosas, pero Salomón entendió que ese templo sin la presencia de Dios no era nada. Y entonces Salomón de pie hace una oración delante de Dios pidiendo su presencia en ese lugar. Y dice que Dios contestó y descendió en fuego sobre el holocausto. Y la gloria de Dios, la nube Chequiná, llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar, porque Salomón entendía que lo más importante en ese templo glorioso era la presencia de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 6, del 10 al 12, se nos habla de un episodio en que el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, llegó a la casa de Obed Edom Geteo.
y Obed con su familia cuidaron el arca, cuidaron la presencia de Dios durante 3 meses. Y dice la escritura que en esos 3 meses Obed-Edom prosperó juntamente con sus hijos en todo lo que hacían. Los bendijo el Señor, porque la presencia de Dios trae también su bendición. Cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios luego nos cuidará a nosotros. Cuando tú sirves a la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios también te va a ministrar a ti. Lo más importante que necesitamos en cualquier área de nuestras vidas es la gloria y la presencia del Señor. Si tú traes la presencia de Dios, todo será bendecido. Pero quiero hoy tocar 6 aspectos de cómo nosotros podemos cuidar la presencia de Dios. Primer punto, la humildad. En Isaías 57:15, el Señor dice lo siguiente. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En esta escritura, el Señor dice que hay 2 sitios donde Él se siente cómodo y donde Él habita. Primero, en la altura, en la santidad, en lo más glorioso que es el cielo mismo, que es donde es la habitación de la morada del Señor. Pero también dice que Dios habita en medio de un corazón y humilde y quebrantado. Que Dios habita con ellos para vivificarlos, para bendecirlos, para restaurarlos, para levantarlos. Porque donde quiera que hay humildad, eso atrae la presencia de Dios. Y donde hay orgullo, es como un repelente que aleja la gloria del Señor. Dios ve un hombre y una mujer con un espíritu orgulloso, altivo, vanaglorioso, y la presencia de Dios se aleja de esa persona. Pero cuando Dios ve una persona humilde, que reconoce que Dios es el creador de todo, el dueño de todas las cosas, cuando reconoce que necesita depender de Él, que no son sus fuerzas las que hacen las cosas, sino Dios, cuando aprende a depender de Él, entonces la presencia de Dios estará con esa persona. Pero un espíritu orgulloso, independiente de Dios, que trata de hacer las cosas por su propia fuerza, sin buscar la gloria de Dios, es una persona de la cual el Espíritu Santo se va a alejar. Pero cuando hay una persona dependiente de Dios, que es humilde, que reconoce a Dios en todos sus caminos, entonces será bendecido grandemente. Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso, atiende al humilde, mas al orgulloso lo mira de lejos. Necesitamos tener un espíritu quebrantado. Necesitamos tener un espíritu humilde delante de la presencia del Señor. La humildad también tiene que ver con no mirar a las personas por encima del hombro, sino entender que son iguales a mí delante del Señor. Que cada persona tiene valor y yo no puedo hacer acepción de personas, tratándonos bien y a otros tratándolo mal. A unos sí los saludo y a los otros no los saludo. A unos sí considero y a otros no. En medio de la humildad no puede haber acepción de personas. Hay un buen trato y amor por los hermanos, y a Dios le fascina cuando encuentra un lugar donde las personas son humildes, donde hay amor y se consideran los unos a los otros. El Señor te puede bendecir grandemente con su presencia, pero si tú mantienes un espíritu humilde delante de la presencia de Dios. Segundo punto, la rendición. Rendición. Juan capítulo 14, el versículo 23. Juan 14, 23 dice lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor Jesucristo está diciendo que el que lo ama a él va a guardar sus palabras. En otras palabras, va a ser una persona obediente, sumisa, sujeta. Va a buscar la voluntad de Dios en su vida. Va siempre a rendir su corazón para obedecer a Dios. Y Cristo dice: el que me ama mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. En la obediencia hay bendición. En la obediencia está la gloria de Dios. Porque hay cristianos que oran, que ayunan, que leen la palabra, pero no son obedientes al Señor. Si tú aprendes a rendirte en cada área de tu vida delante de Dios, vas a ser ungido poderosamente. La presencia de Dios será derramada sobre tu vida. Aprende a rendir tu área financiera delante de Dios. Aprende a rendir tu área sexual delante de Dios. Aprende a rendir la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de comunión con la iglesia, la vida de tu trabajo. Todo ríndelo al Señor y vas a ver que la gloria del Señor estará en cada área de tu vida. Rendición y obediencia es la clave de la unción de Dios y de la presencia del Señor. Necesitamos aprender la obediencia. El Señor dice en Lucas 9:23 que si alguno quiere ser su discípulo, tome su cruz cada día y sígalo a él. La cruz en la Biblia es un símbolo de muerte que representa morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú dedicas tu corazón a obedecer y a rendirte a la presencia de Dios, estás dispuesto a renunciar a cualquier cosa con tal de servir a Dios, con tal de agradar a Dios, y eso traerá la bendición a tu vida. Dios no quiere que nos desmayemos en la cruz, Dios quiere que nos subamos a la cruz. Dios quiere que aprendamos a escogerlo a Él por encima de cualquier otra cosa. Tercer punto, el creer. Juan capítulo 11, versículo 40. Juan 11, 40. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo repito, Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando con Marta. Su hermano Lázaro había muerto. Llevaba 4 días en una tumba, su cuerpo estaba descompuesto. Y el Señor le dice a Marta: si tú puedes creer, Lázaro va a volver a vivir. Necesitamos tener fe, porque la fe libera la presencia de Dios. Si hay un ambiente en el que Dios se mueve, es un ambiente que tiene que ver con la fe. Cuando he salido a algún lugar a campañas de sanidad y milagros, llegan muchas personas, incluyendo cientos de inconversos, de personas que todavía no creen en Dios. Pero ellos llegan con fe, aunque no conocen al Señor. Y cuando comenzamos a orar, Dios sana, liberta, restaura y salva, porque la fe atrae la presencia de Dios. El espíritu incrédulo la aleja. Hay que volver a creer que Dios salvará nuestras familias. Hay que volver a creer que Dios derramará su Espíritu Santo. Hay que volver a creer que Dios liberará a los endemoniados. Hay que volver a creer en las obras poderosas del Señor, porque la fe trae la bendición de Dios en nuestras vidas. Debemos creer que Dios obrará grandemente, porque Él no es un Dios pequeño, Él es un Dios grande. Y muchos usan el término Diosito. Él no es Diosito, Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay límites de ninguna clase. Y cuando tú puedes creer de corazón, entonces el Señor estará obrando a favor tuyo. Créele al Señor y verás su gloria. Punto 4, no tocar su gloria. Isaías 42:8. Isaías capítulo 42, el versículo 8. Isaías 42:8. Dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Dice el Señor que Él no comparte su gloria con nadie, por la sencilla razón de que solo Él es Dios. Y hay cosas que solamente Dios puede hacer que le dan gloria a Él. Dios es glorificado cuando sana, cuando liberta, cuando salva, porque esa es la operación de las cosas que Dios puede hacer. Por lo tanto, nunca le robemos la gloria.
Cuando nosotros sintamos la presencia de Dios o veamos la manifestación de la presencia de Dios, no debemos pensar que esas cosas suceden por nosotros mismos, sino que suceden por la misericordia del Señor. Dios es el que sana, Dios es el que liberta, el que convierte las almas, el que da el crecimiento a la iglesia. Dios es el que derrama el Espíritu Santo, el que prospera, el que bendice. Dios es el que da paz y el que salva aún a las personas que están aún en pecados horribles. Dios puede hacer cualquier cosa, y cuando eso comienza a suceder, debemos aprender a darle la gloria a Dios y decirle: tú lo hiciste, Señor, es tu gloria. Señor, gracias por lo que haces, porque eso lo haces tú. En el caso personal, cuando oramos por enfermos y alguien se sana, yo procuro siempre de que la gente le dé la gloria a Dios. Inmediatamente alguien se sana, digo: démosle un aplauso a Jesucristo. Jesús fue el que lo hizo, y esa es la verdad. Nosotros simplemente somos guantes en las manos de Dios, somos como una manguera por la cual fluye el Espíritu Santo. Pero lo importante no es la manguera, sino el agua que fluye por la manguera. Lo importante no es el guante, sino la mano que está dentro del guante. Así es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Una vez iban dos burros llegando a Jerusalén, y el Señor Jesucristo iba encima de uno de los dos burros. El burro, el que estaba subido el Señor, comenzó a hablarle al otro burro y decirle: ¿si ves cuán glorioso soy? Porque comenzó a ver el burro cómo la gente tiraba los mantos en el piso, con palmas en las manos alababan y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burro le decía al otro: ¿si ves cómo me alaban? ¿Si ves cómo me exaltan? ¿Si ves lo glorioso que soy? Y el otro burro le dijo: usted sí es mucho burro, usted sí es mucho burro, porque esa gloria y alabanza no es para ti, sino para aquel que está encima de ti. Lo mismo, nosotros somos como esos burritos del Señor, que llevamos la gloria sobre nuestras vidas, y todo lo que pasa no es el resultado de nosotros, sino de la gloria de Dios que está sobre nosotros. No debemos robarle la gloria a Dios en ninguna manera, y este ha sido el escollo y la piedra de tropiezo por la cual han caído muchos ministerios. Muchos evangelistas lo han perdido todo. Muchas personas han entrado en crisis muy fuertes porque le roban siempre la gloria a Dios. El que le roba la gloria a Dios dice: yo soy el que hago, yo me, mí, yo y me, y mí, y yo soy el que hago esto, y es mi fuerza y es mi sabiduría. Eso es robarle la gloria a Dios. Pero la persona que le da la gloria a Dios siempre dice: yo no lo hice, lo hizo el Señor. Yo estudié porque Dios me dio la inteligencia para estudiar. Yo pagué mi carrera porque Dios fue mi proveedor. Siempre están glorificando y reconociendo a Dios en todos sus caminos. Proverbios 27:2 dice: no te alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca del extraño. Hay personas que les gusta echarse en flores a sí mismos, de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen, por los dones que tienen, por los talentos que tienen, y eso se ve muy feo, y a Dios no le agrada eso. Diferente es que otras personas reconozcan lo que Dios ha puesto en ti y hablen bien de ti. Pero hay personas que les gusta autoexaltarse, tomar el crédito de las cosas, robarle la gloria al Señor, para que las demás piensen que las cosas sucedieron por causa de ellos. Y eso es robarle la gloria al Señor. La gloria le pertenece solo a Jesús, y el cual es bendito por los siglos de los siglos. Punto número 5, la oración, la comunión con Dios. Si queremos cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, necesitamos tener una vida de oración, aprender a doblar nuestras rodillas delante de Dios, a invocar su nombre. Mateo 6:6 dice: y cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta detrás de ti, y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú tienes oración privada con Dios, una de las recompensas de Dios es que la presencia de Dios estará contigo. Debemos orar, porque hay personitas que no les gusta orar.
Hay personitas que no doblan sus rodillas delante de Dios. Hay personitas que no invocan el nombre de Dios en sus vidas. Necesitamos orar. Necesitamos clamar delante de la presencia del Señor. Necesitamos estar delante de Él. Necesitamos invocar su nombre. La presencia de Dios es una bendición y la cuidamos teniendo comunión con Dios. En Hechos 1, 13 y 14 dice que la iglesia estaba unánime orando, y en Hechos 2 del 1 al 4 descendió el Espíritu Santo. Antes de que venga la presencia de Dios, que descienda el Espíritu Santo con poder, necesitamos primero aprender la comunión con Dios. La iglesia primitiva no solamente recibió el Espíritu Santo, sino que mantuvieron al Espíritu Santo con ellos, a través de la comunión que tenían con Dios. Por lo tanto, mi hermano, cuida la presencia de Dios orando, sacando tiempo para el Señor, ministrándolo a Él. Punto número 6. Cuidamos también la presencia de Dios cuando aprendemos a adorar. Adoración significa contemplar a Dios. Significa reconocer quién es Él. Significa darle la gloria a Dios. La adoración significa amar al Señor. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y colocamos música y comenzamos a cantar a Dios entendiendo lo que decimos, en ese momento la presencia de Dios desciende. Por eso en la mayoría de iglesias los cultos se comienzan con un tiempo de oración y de adoración. Y en medio de la adoración, la presencia de Dios comienza a fluir. Entre más adoramos, más presencia de Dios hay. Entre más lo exaltamos, la gloria de Dios es más tangible en este lugar. En la Biblia encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 3, el versículo 15 y el versículo 16, de cómo un rey vino a consultar al profeta Eliseo. Y Eliseo no le profetizó inmediatamente ni le dio dirección. Dice que el profeta pidió que le trajeran un músico, alguien que tocara muy bien un instrumento, y se lo trajeron. Cuando el músico comenzó a adorar a Dios, a tocar el instrumento para Dios, dice que la mano de Jehová se posó sobre Eliseo, o sea, el Espíritu Santo descendió sobre Eliseo y comenzó a profetizar. Encontramos también en Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 16 y el versículo 23, que el rey Saúl había perdido el Espíritu Santo de Dios por la desobediencia, y un demonio venía y lo atormentaba. Entonces los criados de Saúl le dijeron: Señor, busquemos una persona que toque bien el arpa, que adore al Señor, para que cuando el espíritu malo venga, ese espíritu se aleje por causa de aquel que está tocando el instrumento. Y encontraron a David. David vino delante de Saúl, y cuando el espíritu malo lo estaba atormentando, dice la escritura que David tocaba el arpa, comenzaba a adorar a Dios, y la presencia de Dios venía y el espíritu malo se iba. Cuando tú aprendes a adorar, los demonios no te pueden tocar. Cuando tú conviertes tu casa en un lugar de adoración, los demonios no pueden entrar. La enfermedad queda fuera. Las influencias espirituales no tienen poder. El poder demoníaco queda destruido, porque la adoración confunde al enemigo. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice que estaban reunidos en la iglesia profetas y maestros, y estaban ayunando y ministrando al Señor. Escuchen esta palabra: ministrando al Señor. Ministrar es servir a Dios. ¿Y cómo lo servimos a Él? Lo servimos con la oración y lo servimos con la adoración. Cuando usted adora, usted le está devolviendo a Dios. Usted le está dando a Dios. Cuando usted adora, usted se está centrando en quién es Dios, y eso atrae la presencia del Señor. Y dice que mientras que ellos ministraban al Señor, habló el Espíritu Santo, y se le hizo el llamado a Saulo y a Bernabé, que hicieron un gran ministerio en esos días.
Nosotros necesitamos aprender a ministrar a Dios, venir delante de Él, y muchas veces no a orar o a pedir o a quejarnos, sino a decirlo: hoy vengo a adorarte, a reconocer quién eres tú, y comenzamos a adorar al Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, 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 3 veces santo, y mientras que adoramos a Dios, esa presencia comienza a manifestarse. Adora a Dios, bendice su nombre, y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias por esta palabra que hemos recibido, que ha abierto nuestro entendimiento y hemos podido entender que la presencia de Dios es lo más importante en esta congregación y en nuestras vidas, en nuestras familias. Que necesitamos no solamente traer la presencia de Dios, sino que también necesitamos cuidarla. Te pido que pongas en nosotros, Señor, un corazón humilde como el de Jesús, un corazón que reconozca al Rey soberano, que pueda rendirse delante de Él en obediencia, haciendo su voluntad, un corazón que esté lleno de fe y pueda creer en las grandes obras del Señor, un corazón lleno de adoración, lleno de oración, y un corazón que siempre le devuelva la gloria a Dios por todo lo que sucede. Necesitamos, Señor, tu presencia cada día, y hoy te la pedimos, Señor, que tu presencia descienda, que tu espíritu fluya, que la gente sea sanada y liberada, los perdidos, Señor, nazcan de nuevo. Padre, que tu presencia traiga cosas poderosas en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muchas bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Amén.